Olá, buenas tardes. Primero pedirles disculpas por mi acento, que yo soy, creo que una de los dos brasileños que están acá en el evento. Pero voy a hablar en mi portuñol, espero que me entiendan. Y ahí si hay alguna pregunta después también conversamos. Creo que en esta tarde de presentaciones tan técnicas, la nuestra va a ser un poco diferente porque es más conceptual. Y les voy a contar una historia. Porfa. Pasei. Bueno, ahí está el equipo. No voy a hablar de software, pero les gustaría contar un poco de la historia de Datamine hoy día, porque yo conversé con la audiencia en el evento y veo que las personas tienen una visión muy antigua de lo que es Datamine. Datamine nació hace 41 años y estaba muy basada en soluciones de planificación, operación de mina, modelado y estimación. Pero ya hace unos 15 años somos un poco distintos y hoy día esta es la cadena de valor de la minería que cubrimos. Tenemos solución desde la exploración, pasando por lo que ya somos bien conocidos, hasta la parte de ESG y también la parte de inteligencia de mina. Estamos bajo el grupo Vela, que es un grupo que crece adquiriendo nuevas empresas y con eso estamos ahí creciendo para cubrir la minería y atenderlos de la mejor manera posible con soluciones de tecnología muy novedosas. Las últimas dos adquisiciones de nuestra empresa fueron el Snowden, de consultoría en recursos y reservas, es bien conocida. Tenemos un Head of Advisory en Américas que les puede ayudar con estos servicios y también la Geovariances, que es la dueña de Isatis y Isatis New. Hoy día todo eso está compuesto en Datamine y ahí estamos por servirles por toda la cadena de valor de la minería. Entonces, nosotros, además de tecnología, también trabajamos con consultoría y ahí lo entretenido de la historia es que escuchamos a muchos clientes. Yo trabajo con toda América Latina, pero nuestro equipo sigue compartiendo conocimientos y lo que escuchamos de los clientes y la manera como los atendemos. Los problemas generalmente son casi los mismos, ¿no? Las empresas cambian, los países cambian, pero los desafíos en la exploración casi siempre son los mismos. Y entonces, ¿cómo es que les ayudamos? ¿Puede pasar? Bueno, estamos ahí en toda la cadena de valor de minería, pero como el evento es de exploración, vamos a enfocarnos en lo que pasa desde la exploración hasta la gestión de datos, llegando a geología y estimación. Problemas que escuchamos de todos los clientes, ¿no? A nivel de exploración, grandes desafíos son la integración de datos, los volúmenes de datos, las diferencias de formatos y cómo se heredan datos históricos de distintas fuentes. Todos los que inician un proyecto de exploración generalmente tienen esos desafíos. Además del trabajo en terreno, siempre es muy desafiador porque, en verdad, la exploración es un área que aún veo que hay mucho trabajo manual, ¿no? Muchas herramientas que se utilizan para capturar todos los datos y yo escucho, por lo menos de casi todos los clientes que converso, que aún hay muchos desafíos en integrar los datos y hacerlos en formato digital, manteniendo ahí una cadena única con conexión y que los datos sean todos validados, que hayan estándares. Estamos hablando de minería 4.0 con muchos avances, pero muchas cosas aún son manuales y muy complicadas de integrar. Entonces, yo veo los geólogos de exploración con aún cuadernos, archivos Excel, un montón de cámaras, la brújula, y todo eso cuando se vuelve a la oficina hay que hacer digital para que se pueda analizar. Y ahí, ¿dónde están los estándares? ¿Quién garantiza que las cosas están con un lenguaje único, ¿no? Generalmente también los datos no están centralizados, no hay una fuente única de información y lo que más veo por ahí son archivos CSV que están espalhados por los computadores y que son la base de los modelos de la estimación, muchas veces sin que haya tanta seguridad de que se está tratando de la última versión de los datos. Yo ya vi también empresas que de tiempos en tiempos tienen que poner una persona a viajar por los proyectos, capturar los datos, centralizarlos para validarlos incluso. ¿Puede pasar? Entonces, nosotros trabajamos entendiendo los flujos de trabajo de los clientes, sabiendo dónde están sus dificultades y buscando de nuestro portafolio, de nuestro conocimiento, cómo podemos ayudarlos en la mejora de todo su trabajo. Es importante, yo creo que acá muchos ya deben pensar en eso, pero nosotros
pensamos y vemos que la base de datos es como la columna central de todo el trabajo de geología, ¿no? Muchas veces solo se piensa en bases de datos avanzadas cuando ya se está cerca de la mina o ya en la mina. Pero si el proyecto ya inicia desde la exploración, con ese cuidado de capturar los datos, ya validándolos, guardarlos en una base central validada y que sea la fuente única y segura de acceso, mucho se avanza en calidad, seguridad, incluso hasta vender el proyecto. Esa información ya bien organizada hace mucho valor en el proyecto. Tener las fotos de los testigos, todos los gráficos de QAQC, todo eso disponible a la mano y con la información ya digitalizada, es una cosa bien valorosa y ahorra tiempo y les da seguridad también. Entonces, se aplican tecnologías avanzadas, algunas de las cuales Datamine ofrece también. Se puede, por ejemplo, ahí están algunos ejemplos de análisis de QAQC que se puede hacer cuando se tiene una solución GDMS, de gestión de la información integrada, no solo pensar en el capturador, pero también en las interfaces de análisis de los datos. ¿Puede pasar? Bueno, pasando por la obtención de datos, creo que uno de los desafíos de la exploración también es analizar los datos e integrarlos. Yo veo que las empresas tienen un volumen muy grande. Acá en las presentaciones ya vimos cómo es valoroso tener análisis geoquímicas, análisis geofísicos, integración de datos históricos y a veces incluso revalidación de estos datos. Entonces, tener un software que sea poderoso y que pueda leer todos estos formatos, integrarlos y visualizar en 2D, 3D, además de conectar con la base de datos y todo eso generalmente suma mucho valor al proceso. Y también yo veo que es muy común que en la geología haya que tener un montón de herramientas para poder abrir distintos formatos, convertir formatos de uno a otro. Entonces, una plataforma única que consiga leer todos los formatos también suma mucho tiempo y ahorra en eficiencia, ¿no? Bueno, y ahí está una parte que tengo mucho orgullo de estar en Datamine, es el Discover Mobile, es nuestra solución de capturar datos en terreno con una única interfaz que se puede usar en Android o iOS. Se puede tener los datos a la mano en su móvil, llevar al terreno, hacer interpretaciones, sacar fotos, incluso hacer las mensuraciones de los datos estructurales. Se puede, por ejemplo, conectar a un GPS Bluetooth para tener coordenadas más precisas. Ahí son las leyendas, ¿no? Es una solución que se puede tener ya sus litologías, sus códigos de alteración, ya todo definido, y se va al campo con eso y se trabaja, y cuando se vuelve, las informaciones ya están todas digitalizadas. Se puede poner descripción, interpretación, captura de sondaje, de muestras, y todo eso ya digital, y se eleva a una plataforma única. Y por fin, volviendo al inicio, ¿no? La columna vertebral de un proyecto bien organizado sería la base de datos. La idea es que se capturan los datos en terreno, se lleva a la base de datos y esta misma base de datos es que provee la información que tanto los geólogos como los modeladores o los estimadores van a utilizar como una fuente única de información. Puede pasar. Y ahí, como les comenté, yo no soy una persona técnica más, hoy yo soy más de comercial y le invito a Wendolyn que les van a hablar de la parte de geología y estimación. Bueno, siguiendo con el flujo y la conexión que hay entre nuestras herramientas, pues ya teniendo todos nuestros datos validados desde lo que es la base de datos, pasarlo a un GIS y todavía del GIS pasarlo a estudio RM que va a potencializar mis datos haciendo una estimación, un modelo de bloques con información ya validada y ya más confiable. Nos va a permitir, estudio RM nos permite hacer un modelo en el que este puede ser reproducible y hacer configuraciones o parámetros que nos permite que sea fácil, didáctico y auditable, sobre todo. Además de que contar con análisis variográficos muy completos que nos ayudan a tener, pues eso, ¿no? Esa estimación, esa confidencialidad, confiabilidad de nuestros datos, sobre todo. Y estos son software muy amigables, son
son muy interactivos para el usuario, ¿no? También pasando por lo que es la validación de nuestra estimación, es decir, nos permite hacer esa comparación entre nuestros datos de entrada y nuestros datos de la estimación, hacer ese cruce entre estos dos datos de forma gráfica que nos permite llevar mejor ese control, ¿no? Esa comparativa, por decir, de la curva de la tonelada ley, en ciertos cutoff. Y esto es lo que Datamind propone, ¿no? Esa interoperabilidad en todas sus soluciones, en este caso solo abarcando lo que es exploración y la estimación de los recursos. Esto nos permite tener ese trabajo confiable y con un sistema que nos permite hacer esa cohesión de todos nuestros datos desde la recolección en campo, la base de datos hasta la estimación, es decir, todo el proceso hasta entregar nosotros nuestro informe y hacer el uso de nuestra información. Esto nos brinda pues seguridad de transmitir al siguiente paso, la información adecuada y de manera inmediata. Y pues nos ayuda sobre todo a optimizar nuestros procesos, aumentamos la productividad con datos confiables y auditables y pues sobre todo permite ese control de los sistemas para proteger pues la capital, la integridad de la inversión. Por último, nuevamente vemos el flujo que vimos al inicio, pero esta vez ya con las herramientas que Datamind propone y que tiene para lo que es el flujo presentado. Igual, si hay alguna duda, estamos abiertos a responderla aquí, o bien estamos en el stand 149. Muchas gracias por su atención.